Pues ya tenía yo ganas de empezar aquí en YouTube, de empezar una serie de vídeos, de entrevistas, un poco sin filtros, una especie de barra libre, porque de aquí a Navidades, de aquí hasta final de año, vamos a conocer y vamos a hablar, sobre todo charlar tranquilamente, con personas que considero que, oye, que además de amigos, compañeros, de haber compartido un montón de experiencias, tanto en los inicios como en la actualidad, y por qué no también en el futuro, pues vamos a hablar hoy también con compañeros. Estrenamos hoy y hay que hacerlo un poco como con la génesis, ¿no? Yo ayer, con la persona que vais a ver ahora, que no sé si la estáis viendo ya, porque esto de la tecnología todavía es muy nuevo para mí en YouTube, es Javi Domínguez. Javi Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenas, Amayur, encantado de verte y de hablar contigo. Iba a comentar que ayer, cuando comentábamos para hacer el vídeo, te puse lo de maestro y mentor. Y te da un poco de apuro, pero es que es verdad, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso porque las primeras incursiones, digamos, en lo profesional, técnico, ha sido siempre pues, de la mano de Javi, ¿no? Que es un gran amigo, un compañero. Para a los pocos que no le conoceréis, Javi es de Pamplona, ¿verdad? Sí, sí. Es uno de los periodistas, comunicadores, todoterreno, de los hombre orquesta, multitasking, que se dice ahora que está tan de moda. Y yo me atrevería a decir ya por amistad y por todo, y porque le conozco por cómo curra, es uno de los comunicadores más brillantes de su generación y de Pamplona. Eso es algo que lo comparto yo, pero que lo compartimos también muchos que hemos trabajado contigo. Y mi idea, Javi, es un poco, pues cuéntanos dónde estás ahora, porque te hemos escuchado en la radio, te hemos visto en la televisión, te hemos visto también detrás de las cámaras trabajando y detrás de los micros. ¿Y ahora dónde estás? Cuéntanos. Pues ahora estoy en un departamento del Gobierno de Navarra, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, cuyo consejero es Eduardo Santos. Y mi papel en el gabinete es el de secretario, porque bueno, hay que explicar un poco que dentro de los gabinetes de la comunicación política, en lo que es la Administración Foral de Navarra no existe la figura que podríamos entender como de director de comunicación o de director de gabinete, como puede haber en un ministerio, ¿no? Entonces, ahí cada uno un poco se lo organiza como quiere y yo formalmente estoy de secretario, pero bueno, el papel que hago un poco es el tema de una jefatura de comunicación o algo por el estilo dentro del departamento. ¿Y cómo te adaptas? Vamos a ver, que tú has sido presentador, guionista, documentalista, bloguero, has sido de todo. ¿Cómo, joder, te digo yo, con esos perfiles, ¿no? Por cierto, antes de nada, ves, es como no está nada guionizado, hoy estrenamos el programa Gallina de Piel. Se va a llamar Gallina de Piel en honor a uno de mis ídolos, que es Johan Cruyff, pero que es algo más allá. Ya sabías que Johan no hilaba bien el castellano, o él decía que se hacía entender mal para que luego le entendieran mal. Pero bueno, Gallina, que todos entendemos que es una frase muy hecha de Cruyff. Estrenamos hoy este programa, vamos a ver lo que dura. Yo voy a tirar un poco la periodicidad, veremos, duración, etcétera. Volvemos de nuevo a lo que estábamos comentando. Javi, una persona como tú, guionista, presentador, locutor, has hecho de todo. ¿Cómo camaleónicamente, o no sé si por resiliencia, por lo que sea, vuelves de repente y oye, te adaptas, y no solo te adaptas, sino que tienes éxito, porque ahí estás? O sea, eres una persona, eres un periodista joven, pero tienes todavía ahí un recorrido que en la última década es que has tocado todos los palos. Bueno, joven eres tú. Yo ya empiezo a tener demasiado. Yo ahora tengo 38 años. Bueno. Ya estamos más cerca de los 40 que de los 30, pero bueno, lo llevamos bien, ¿no? Pues ya que tú hablas de Johan Cruyff y de ese Gallina de Piel, yo a veces tengo la sensación de, como diría Tosa, como cabeza sin pollo, ¿no? Bueno, pues a veces tengo esa sensación, pero simplemente es una sensación. Vamos a ver, yo cuando estudié la carrera tenía muy claro que quería trabajar en la comunicación en general, y en tercero de carrera, entre segundo y tercero, yo descubro la radio, ¿vale? Y la radio me engancha, me apasiona y digo, venga, con ello. También me gustaba mucho y me sigue gustando, aunque hay mucho que hablar en ese tema, me sigue gustando la política. Y entonces, mientras yo estaba trabajando en la radio, en concreto en Radio Euskadi, bueno, pues yo hacía mis pinitos en temas de comunicación política, en temas de comunicación institucional, trabajos como freelance para diferentes clientes. Y bueno, pues una cosa va llevando a la otra, te especializas, conoces gente, te llaman, te dan confianza, empiezas a probar y esto te gusta. Y mientras te siguen surgiendo otros proyectos profesionales, pues lo que decías tú en la televisión.
eres un poco, iba a llamar a esta sección, fíjate, culo de mal asiento, ¿no? Pero Sí. curioso, es verdad, creativo, ¿verdad? Curioso, pero Mm. estás contando, fíjate, en apenas 10 años. Bueno, para quienes estéis escuchando a Javi, ya veis la voz que tiene en la radio, pues Javi, tú has tocado todos los platos, en la Sí. radio, todo. Yo te puedo contar, creo que te lo comenté una vez, cuando ETA anunció el cese definitivo de las armas, claro, todo el mundo estábamos en nuestra tierra un poco ya, pues no sabemos cómo digerir aquello, ¿no? Y yo recuerdo que me pegué toda la noche escuchándote a ti, la noche Mm. despierto, el programa que Mm. tenías, por cierto, ya te veo ahí, no hemos hablado de esto, fíjate, ¿no? Estamos hablando, habíamos dicho de que para cuando tomásemos algo aquí en directo, bueno, yo estoy hoy, ya ves, no es gin tonic, es aquí agua con gas, con limón y tal. Sí, eso es un ejercicio de fe, ¿eh? O sea, puedes ser lo que quieras. Bueno, bien, agua con tónica, vale. ¿Y tú qué tienes? A ver. Pues yo, como íbamos a tomar algo, y para demostrar que efectivamente toco todos los palos, también hago pacharán casero. Entonces... Javi, es que es verdad que ahora, no sé, cuando nos escuchen o nos vean, en Madrid, donde estoy yo, la hostelería todavía está abierta y los bares y restaurantes pues están abiertas, no donde estéis vosotros en Navarra, No. y el País Vasco tampoco porque está cerrado, pero aquí, pues bueno, un poco de mala noche, no te digo ya que haya pasado, pero ya la edad, ya te dije ayer, que el cuerpo no es el mismo. No perdona. Pues eso, entonces hago pacharán casero y digo, pues qué mejor momento que... ¡Ahí va! Que se me vuelca esto. Cosas del directo, que diría Pachi Alonso, tranquilo. Sí, no pasa nada, ahora mismo lo colocamos otra vez y ya está. Ahora acabamos de descubrir que estoy con un teléfono móvil en medio de una cocina. Bueno, pues La es lo que... tecnología es lo que tiene. Javi, decíamos, Oye, en la sí. radio donde estabas, fíjate, ¿no? Yo recuerdo aquel, creo que era 20 de octubre, 22 de octubre, no me acuerdo la fecha perfecta. Creo que 22 ese día creo que era, sí. creo que murió Gaddafi ese mismo día. Sí. Y recuerdo salir de radio en la universidad, todos estamos un poco convulgidos con la noticia, ¿no? Porque te abrasa, te impacta mucho cómo es todo. Y recuerdo ir a casa ya a cenar y me puse tu programa para escucharte porque todo el mundo quizás iba con Francino, con las grandes digamos, radios, y yo me puse a escucharte y recuerdo estar toda la noche escuchándote. Además, tuviste invitados bastante potentes, testimonios muy duros, recuerdo. Estuvimos, pues, así de primera, recuerdo que estuvimos a Ramiro Pinilla, que tuvimos a Iñaki Gabilondo, tuvimos gente que de alguna forma era parte de la historia de Euskadi, ¿no? Y que queríamos también compartir con ellos y luego, sobre todo, con los oyentes. A los oyentes les pedíamos, ¿no? que nos dijeran qué suponía para ellos. Y yo en aquel momento, y lo sigo pensando, Radio Euskadi como radio pública era servicio público y era dejar hueco a cualquier opinión. Y en una situación así estaba claro que te podías encontrar de todo, porque al final la historia es la que es, toda historia tiene dos caras o tiene dos personas que la cuentan como mínimo. Y bueno, y era una sensación de salto al vacío cuando abres los micrófonos y dices, si quieres hablar, habla. Y vamos a hacer catarsis, ¿no? Colectiva. Pero te podías encontrar con una catarsis que en un momento dado se descontrolase, ¿no? De Claro, alguna manera. Yo iba a hacer el símil, lo hago muchas veces, es como cuando en la autoescuela te enseñan a probar un examen de conducir, ¿no? Y no te enseñan a conducir. Eso es. Yo no quiero ser tampoco ahora de repente un poco muy crítico tampoco, pero yo tengo la sensación a veces, es opinión mía, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una noticia así de esta envergadura, tú tienes además la responsabilidad y la dirección de tu equipo, ¿no? Creo que tenías, ¿cuántos tenías, Javi? ¿4 o 5 horas? Teníamos no, empezábamos a la 1 de la mañana y acabábamos a las 6. O sea, Fíjate. teníamos 5 horas, sí. Para que nos esté escuchando ahora mismo, una escaleta, un guión, en fin, el equipo de producción que hay detrás en radio, ¿no? En televisión ya es como una superproducción, pero en radio también, que es la voz en directo y no puede fallar nada, Javi. ¿Tú cómo te enfrentas momentos como ese, que estás dando una noticia, no dándola en sí, pero sí, digamos, que mascándola, la estás, digamos, transmitiendo como un filtro que hace falta muchas veces para que la gente nos escuche? Y en ese momento, como otros tantos que te habrán tocado, podrás contar 1000, pero yo recuerdo especialmente ese, cómo elaboras una escaleta fríamente, porque al final a todos ha llegado de alguna forma un atentado, una bomba, lo que sea, ¿no? En esa época. Y enfrentarte a esto de repente, ya no el rigor o profesionalidad, pero sí, no sé si frialdad, Javi. ¿Cómo enfrentáis en la radio un momento así? Pues mira, yo de aquel día recuerdo que el horario que tenía era muy raro porque al final dormías entre la mañana y el mediodía y te levantabas cuando te levantabas. Había días que yo amanecía a las 4 de la tarde o amanecía a las 5 de la tarde porque me había acostado a las 9 de la mañana, ¿no?
Y ese día me llamó un compañero, me llamó Aitor Morillón, que estaba en el equipo de producción del programa. En aquel momento estábamos, creo recordar, que 3 personas en producción y con sus diferentes secciones y demás. Y en el horario de la noche estaba yo solo, y me llamó Aitor Morillón y me dijo, oye, que, bueno, pues que esta es la noticia, ¿la hacemos? Yo, por supuesto que la hacemos, vamos a ver a quién conseguimos conectar y que entre en el programa, ¿no? Y ese momento, perdóname, es el momento tenso, ¿no? De tener que llamar por el teléfono, quién entra, quién puede, quién no. Mucha gente estaría también, bastante solicitada. Sí, Iñaki Gabilondo era un ejemplo de, bueno, pues Iñaki, en el momento en el que puedas y ya está. Y había entrevistas que eran grabadas y no había problema en decir que eran grabadas, porque hemos hablado con Iñaki a lo largo de la tarde o hemos hablado con Ramiro Pinilla esta noche y demás, ¿no? De la radio. Hombre, claro, sí, pero al final pues lo tienes que hacer con un poquito de delicadeza y envolviendo, ¿no? el producto. Y entonces yo recuerdo que, bueno, pues que era una situación de emoción, una situación de tensión, porque al final lo que tú dices son 5 horas de radio por delante. Llamé a la chica que teníamos como becaria en el programa y llamé a la becaria que había estado justo los meses anteriores. Porque yo les dije, yo si fuera becario ahora mismo, querría estar en directo en el programa y querría seguir el programa en directo. Y vinieron las dos, vamos, no tuvieron ninguna duda y bueno, pues es una de esas cosas que yo creo que recordarán probablemente, ¿no? Dentro de un tiempo. Estás hablando, yo creo, según vas avanzando en ese recuerdo, parece que estás entrando en una nostalgia, no en esa nebulosa. Sí. Yo creo que echas menos los micrófonos. Muchísimo, muchísimo. Te dan algo que no te dan otras facetas de la comunicación y sobre todo pues un programa de noche donde tienes al oyente tan cerca, lo tienes tan cautivo porque no está haciendo otra cosa, está trabajando, está intentando dormir. En aquel horario pues teníamos mucha gente en las fábricas, teníamos mucha gente en turno de noche, panaderos, agentes de la archaña. Teníamos un montón de gente al otro lado que sabíamos que nos acompañaban, ¿no? Esas 5 horas seguidas. Y eso es algo que no te da ni la televisión, ni mucho menos la comunicación política, ni nada por el estilo, ¿no? Pero... que no, la radio en ese momento, además, cuando sabes tú, uno sabe, ¿no? El periodista sabe que está contando algo que va a trascender, que va a impregnarle a uno, que lo va, de alguna forma, lo va a cambiar. En cuanto escuche esto, sabes que vas a cambiarlo, ¿no? Pocos oficios como el nuestro son tan vocacionales. Por eso mucha gente a mí cuando nos pregunta, te habrá pasado a ti 1000 veces, ¿no? Que te dicen, ¿cuál es tu profesión? Yo tengo la suerte, creo que tenemos la suerte de decir cuál es nuestra vocación, ¿no? Realmente es cierto que muchas vas y vienes, vas y vas de la tele, de la radio, ¿no? A mí también me ha tocado ir también a otro tipo de, a veces, de empresas o de trabajos que quizás sientes esa necesidad de coger distancia, echarlo de menos. Es como, yo digo siempre un poco, como cuando no estás un año en San Fermines, el año siguiente ya los coges y echan, ¿no? Es un poco con el trabajo. Ya verás 2022 en San Fermines, ¿cómo va a ser eso? Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, además, fíjate, yo tengo muy clara cuál es mi vocación. Mi vocación es la comunicación. Y dentro de la comunicación, probablemente la comunicación radiofónica. Eso es lo que más me tira. Pero también he vivido diferentes facetas de la comunicación en la radio. He vivido diferentes situaciones en una emisora de radio como es Radio Euskadi. Nosotros salimos de ahí en un proceso traumático, como se vivieron en muchas empresas a lo largo de muchos de aquellos años, pero esto es con algún condicionante un poquito especial, ¿no? Y que lo hacía más doloroso. Y yo he vuelto después de haber sido expulsado en un ERTE o en un ERE encubierto, he vuelto a Radio Euskadi y lo que me he encontrado no me ha gustado. No me ha gustado como empresa. El medio me encanta, me sigue encantando, pero te encuentras con una empresa que pues no cree en la radio o te encuentras con gestores de la comunicación que no entienden el producto que están manejando, que no entienden el medio. Una cosa que yo creo que todos los profesionales, da igual un poco también el signo político que sea, la plataforma en la que estés, la empresa que estés, ¿no? La multinacional en la que estés, no sé, igual ahora nos quedamos sin trabajo aquí todos por hablar así, pero yo simplemente lo que quiero en este programa además es hablar un poco sin filtros, un poquito libre lo que decía yo, pero sí que compartimos mucho los profesionales de la comunicación en sí, ¿no? Porque ya no es periodismo, tele, radio en sí, sino ya es un poco la comunicación, ¿no? Lo que yo siempre englobo. El hecho de que creemos a veces que no todos los directivos, sí quienes, las cabezas pensantes o algunas cabezas pensantes que están en televisiones, en radios o tomando decisiones,
o bien no están muy bien relacionadas con el gremio, o muy bien no conocen esa vocación, o muchos están por estar. Y de ahí que se tomen decisiones a veces que no se comprendan, sobre todo para quienes estamos un poco más en el barro, ¿no? Claro. A ver, al final eso es un pecado de la sociedad en su conjunto. O sea, tenemos al frente de diferentes empresas o de diferentes cuestiones que necesitan alguien que las dirija a gente que no tiene la vocación de quienes están por debajo. Eso se produce en el tercer sector, donde entra un economista a gestionar una ONG y por debajo tiene gente absolutamente capacitada y tiene gente que da todo por la causa y sin embargo arriba tiene un economista. Se produce en la política cuando en un departamento de un cariz social, por ejemplo, pues llega un economista. No tengo nada contra los economistas, pero es que al final economistas y abogados son los que acaban ocupando esos puestos de poder y de relevancia, ¿no? Y en el caso de la comunicación, en este punto concreto hablando pues de la radio, de un ente como puede ser pues una Radio Televisión Española o puede ser un Telemadrid, Onda Madrid, todo ese complejo. El problema es cuando en vez de llegar un periodista de raza que quiere hacer periodismo y que cree en el periodismo, llega una persona por intereses políticos de quien le pone, ¿no? Ocurre al revés, como ocurría con la comunicación política y sigue ocurriendo, por desgracia, en España, ¿no? Cuando pesa más el ser de un partido, para llevar la comunicación de ese partido, pesa más ser de un partido que ser un experto en comunicación. Dices, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema porque probablemente ni vayas a hacer buena política con un asesor que sea simplemente de tu partido y que esté ahí por ser de tu partido. Ese es un mundo, además, que tú lo conoces bien. Claro, o sea, yo aquí, enlazando un poco, ¿no? con esto que comentábamos. O sea, al final, cuando tú tienes una persona al frente de cualquier negocio que no cree en el negocio, tienes un problema. Una empresa de comunicación pública es un negocio en el sentido amplio de la palabra. No estamos hablando de lo económico, estamos hablando de un negocio, de un oficio, llámalo como quieras. Es un negocio que implica hacer periodismo y que implica hacer periodismo en ocasiones de denuncia, siempre como servicio público. Y cuando quien lo dirige es una persona de partido que no tiene ese interés en ese negocio, vamos mal. Pero es que en la comunicación política ocurre algo parecido. Perdón, lo que dices es un poco al hilo de lo que dices, es aquella famosa frase, meme o carátula que vimos, que es cuando la información se convierte en negocio, ¿no? Sí. Deja de ser periodismo. Sí, a ver, cuando yo hablo de negocio eso en sentido amplio, ¿no? O sea, cuando hablas o dices que alguien sabe de qué va su negocio, pues de su negocio, su oficio o como tú quieras llamarlo, ¿no? Y yo lo de negocio a mí me lo contó un profesor en la universidad, que era el profesor que nos venía a hablar de radio. Era José Ramón Díez Unzueta, ¿no? Sí, hombre. Claro, José Ramón Díez Unzueta venía en una asignatura que era sobre radio y que tenía un profesor titular extraordinario como teórico, que era don Ángel Faus. Don Ángel Faus era un grandísimo teórico de la radio, pero José Ramón Díez Unzueta venía siendo director de Radio Vitoria y llegaba ahí al encerado y decía, yo ahora les voy a contar la vida real. Y les voy a contar que en este negocio, y él hablaba del negocio... Yo creo que esto que vas a contar ahora hace falta más en las aulas. Claro. Yo creo que se cuenta poco. Entiendo también es un negocio. Las matrículas, las universidades, todo es un negocio. No vas a empezar a decir que esto no vale para nada y que uno que cuando entra en el aula de periodismo, de comunicación o publicidad sabe que, en fin, tiene que ser un poco, no sé si ingenuo para saber que la cosa está jodida afuera. Está jodida afuera. Lo que pasa es que no te lo cuentan tan bien. A mí me pasó lo mismo con Gabriel de Pablos, que era profesor adjunto a Sociología. Yo creo que es la mejor charla que me ha pasado en la vida. Creo que es lo mismo que puedes contar ahora tú de Ángel Faus o de Cherra también, al hilo de lo que comentabas. Nos hizo a nosotros un gráfico, me acuerdo, era 2008, 2009, cuando la crisis ya estaba, ya asomaba. Y recuerdo que nos hizo la comparativa de, además, creo que conocerás este símil de el compañero que empieza periodismo y el que empieza medicina. ¿Cómo son esos 5 o 6 años, de los 18 a los 24, de esas dos personas? Y a mí yo recuerdo, estábamos unos 100 y pico en clase y una desmoralización, o sea, enorme. La gente fue como, decía, madre mía, ¿y tú quieres reengancharnos a la comunicación? Claro. Pero yo agradecí muchísimo aquello
¿Por qué? Porque te ponía alerta. ¿Por qué? Porque también te hacía estar un poco con los ojos a todo, no sé, como en todos los sentidos ya totalmente abiertos, ¿no? Y al ver aquella charla, yo recuerdo a muchos compañeros míos que no es que dejasen la carrera de repente, pero se les apagaron las luces. Ya. A ver, el baño de realidad es imprescindible en la universidad y el baño de realidad te sirve lo mismo para decirte, oye, te va a costar encontrar trabajo después, como para decirte, tu trabajo diario va a consistir en esto, va a consistir en detectar mentiras, va a consistir en detectar en las convocatorias que te hacen de prensa qué es lo que tienes que cubrir y qué es lo que no. ¿En qué peca a veces digamos, en qué peca la formación universitaria de los periodistas? Pues hay de todo. Hay facultades, hay universidades que apuestan por esa parte más técnica o esa parte más práctica, ¿vale? Pero luego hay otras que se pasan de lo teórico y que caen en pensar que sus alumnos no van a ser periodistas rasos, sino que van a ser directivos de medios de comunicación. ¿Y cuántos directivos hay de medios de comunicación en cada promoción? Muy pocos, muy pocos. Y además... Totalmente, sí. Claro, y además el directivo que llegue a ser directivo porque desde que empezó a los 18 años la carrera quería ser directivo de un medio de comunicación, no será un buen directivo de un medio de comunicación, será un buen directivo de empresa, pero no será un buen directivo de medio de comunicación. El directivo de medio de comunicación tiene que ser periodista y buen periodista. Sí. Porque si no estamos perdidos, es lo que decíamos antes, ¿no? Y en la comunicación política lo que te comentaba o lo que empezaba a apuntar, porque estamos saltando un poco, ¿no? Sí. De diferentes sitios. Cherra, cuando llegaba a la Encerada, decía: yo les vengo a contar que aunque don Ángel Faust les explique cómo hace el ruido de las velas del barco haciendo así con el dedo encima de una madera seca, yo les vengo a contar que si ustedes tienen una información del Corte Inglés que no han contrastado lo suficiente y que es mala para el Corte Inglés, no la cuenten porque el Corte Inglés nos mete tantos miles de euros al año en publicidad. Y eso es el mundo real y eso es lo que como estudiante tienes que saber desde el momento en el que estás estudiando. Y en la comunicación política tienes que saber que no vale con ser cuñado, primo o hermano de alguien que tiene un cargo político o de alguien que tiene un cargo orgánico. Si algo ha hecho bien, ha hecho muchas cosas mal, Iván Redondo, si algo ha hecho bien y de bien por la comunicación política de este país, es que una persona que trabajó para el PP puede trabajar para el PSOE y convertirse en mano derecha de un presidente del gobierno del PSOE. Me da igual el partido del que hablemos, pero en España hemos tenido durante toda la historia de la comunicación política, y salvo honradas excepciones y honrosas excepciones, pero muy pocas, hemos tenido gente que era de partido y además sabía algo de comunicación. Cuando en Estados Unidos desde hace décadas y muchas décadas tú puedes trabajar en una campaña para el Partido Demócrata, 5 años después te contrata el Partido Republicano y nadie te pregunta a qué partido has votado. La gente te pregunta por tu trabajo. Es una higiene o cultura democrática que quizás en este país no existe, ¿no? Porque no se tiene el concepto de España como empresa, ¿no? O España como concepto, claro, más allá de las tendencias políticas, de la bandera, de lo, digamos, cosmético, que puede ser un himno, una bandera, un color, un sentimiento quizás muy nacionalista, pero realmente no. Viene al hilo de lo que hablábamos de la economía, ¿no? Y decíamos, yo recuerdo además, fíjate, para también quienes estén viendo, bueno, Javi Domínguez, aparte de todo lo que puede hacer o no con un micro, en la televisión o demás, oye, yo una cosa que veo alucinante es que todas las generaciones de la Facultad de Comunicación de Pamplona de Navarra, de la Universidad de Navarra, oye, todos te siguen, todos te piden consejo, todos acuden a ti. Y además, ¿sabes por qué? Porque todos, yo conozco a varios y a varias y me dicen, oye, ¿qué rigor tiene? O siempre dan el clavo en el tuit, da el tuit perfecto para tal. Oye, esa faceta tuya de tuitero, no es que seas, las cosas como no es que seas un influencer, Javi, pero eres una persona que, digamos, que en el gremio, en lo que es Navarra, en lo que está en el País Vasco, en lo que es un poco nuestra zona, tú a nivel de redes sociales en Twitter tienes repercusión de que cuando algo pasa hay que acudir a tu cuenta. ¿Tienes esa sensación? A ver, yo cuando digo honestamente, aquí estamos a calzón quitado, hablamos... Yo creo que uno cuando lo hacen, sobre todo en Twitter, cuando alguien lanza un mensaje a la esfera pública, cuando alguien está redactando sobre todo minuciosamente esas palabras, ¿no? Los tags que digo yo, las clave, cuando uno hace eso, yo creo que es consciente de que sabe que va a llegar. A mí me ha pasado ahora este último fin de semana por una agresión tal que pasó hace poco. Te he visto, sí. Y sin embargo yo no tenía esa sensación, dije, yo voy a hacer una denuncia más,
a ver qué pasa. Y de repente ha sido una locura este fin de semana, ¿no? Pero contigo, que son, pues vamos con las elecciones estadounidenses, vamos con las elecciones forales, con las elecciones del País Vasco, y no es que juegues con una bola de cristal a ver lo que está pasando y echas las cartas y es una persona que dices lo que va a pasar, ¿no? Pero sí que yo veo periodistas, compañeros, alumnos, futuros exalumnos, que digo yo, de facultad, oye, acuden a ti, te retuitean tal, y tienes groupies, de verdad, tienes groupies. Bueno, no diría yo tanto. A ver, yo tengo 3.000 seguidores en Twitter, o 3.900. Es que ni lo veo. Pero tengo muy clara una cosa. Todo lo que publique en Twitter es potencialmente visible en todo el mundo. Con lo cual, yo voy a cuidar siempre hasta el chiste. Voy a intentar cuidar el chiste en Twitter, porque Twitter es una esfera pública. ¿Autocensura? Muchísimo. ¿Y eso viene quizás de tu experiencia en la comunicación política? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Un influencer en Twitter es precisamente quien no se autocensura. Yo nunca seré influencer en Twitter porque me autocensuro mucho y porque vigilo mucho lo que pongo. Y yo sé que hay tweets que los puedo cuidar al milímetro, pero que los van a ver 1.000 personas porque el tema no interesa o no tiene la coña adecuada o no salgo cogiendo una impresora en un escaño, ¿vale? Ya me va siguiendo. El influencer, exactamente, el influencer en Twitter es efectista, pero al influencer en Twitter se le pueden coger las posturas muy fácilmente, porque dentro de 2 años tuiteará exactamente lo contrario a lo que tuitea hoy. Vale. Y entonces será su fin, o bueno, su fin. Lo que estás diciendo es más o menos un poco, volviendo a una frase de Cruyff maravillosa que es extrapolable al mundo, decía, jugar al fútbol fácil es lo más difícil que hay. Hombre, claro. Pues quizás parecer que no te estás, como puede parecer contigo y con mucha gente también que lleváis en Twitter, parecer que no estudiáis vuestros tweets y que no las píldoras que enviáis a la esfera pública, que no parezca que lo hagáis, es muy difícil. En comunicación política hay algo que resulta clave y es que no se vea el ardid, que no se vea el artificio, que no se vea, digamos, las cuerdas de la marioneta. Quiero decir, cuando tú tienes un cargo público, un cargo electo, un cargo orgánico en un partido y quieres comunicar con él y tú eres asesor, se trata de mejorar su comunicación sin cambiarle, sin que deje de ser la persona que es, sin que se vea el maquillaje, el artificio o las cuerdas que manejan la marioneta. En el momento en el que se ven las cuerdas, ese cargo público está quemado porque pierde credibilidad, porque nadie piensa si es Pedro Sánchez el que se equivoca o el que acierta. Todo el mundo mira a Iván Redondo, ¿no? Ese es un gran melón que abres. ¿Crees que hay cargos públicos ahora quemados, tomando responsabilidades? ¿Los estás viendo o los ves venir? Es que el problema, cuando yo hablo de cargos públicos quemados y lo hago desde el punto de vista de la comunicación política, hablo en la medida en que yo ya no veo a la persona ni veo al cargo público, veo el artificio y veo al asesor detrás. Entonces, cuando, por ejemplo, veo a una Isabel Díaz Ayuso haciendo determinadas cosas, veo que es Isabel, veo que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y hay veces que veo a Miguel Ángel Rodríguez. Pero la ves venir. Pero la veo venir. El problema es cuando los cargos... Fue portavoz del gobierno de Aznar en la primera legislatura, creo que duró 1 año y medio, 2 años. Sí. Una persona bastante polémica, pero es cierto que la derecha un poco más, o digamos el ala más derechista, más fuerte del PP, siempre ha acudido a él, más allá de Arriola, ¿no? Que era digamos, el otro gurú que tenía el PP, el Partido Popular, y está ahora con Isabel Díaz Ayuso, digamos que, como decías tú, un poco manejándola, ¿no? Parece ser. A ver, hay una foto muy buena, yo creo que la publicó El País, cuando aquellos grandes problemas entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, donde quienes paseaban por los pasillos de la Comunidad... La de las banderas, sí, ¿no? Pero dos días antes de la foto de las banderas, cuando están en plena negociación, hay una fotografía de Iván Redondo con Miguel Ángel Rodríguez.
Vaya dos. Y esa es la fotografía de ese encuentro para mí, por lo menos. A mí me da igual lo que diga Salvador Illa, lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga Isabel Díaz Ayuso, cuando la foto que yo veo es esa, porque yo estoy viéndoles a ellos y en todas las decisiones que veo después, veo su sombra. Y ese es el gran problema cuando un asesor de comunicación política sale demasiado a la palestra. Es interesantísimo porque no es que lo hagas ver tú, pero es cierto que quienes estamos un poco más metidos en esto sabemos que quizás quienes están ostentando ese cargo público son meras carcasas, ¿no? Son, digamos, son peones, no peones, quizás son piezas en un tablero, pero que quienes están detrás son los jugadores. Yo digamos que es como una partida de ajedrez, tenemos todas las piezas, las importantes, desde el rey, la reina, torre, alfil, pero hay dos jugadores jugando con piezas, sí. ¿verdad? Siempre han sido piezas o siempre tendrían que ser piezas en un sistema electoral como el nuestro. Y me explico. Nosotros no siempre esto, Javi, ha pasado siempre esto. Sí. Siempre a los procesos de comunicación, digamos, como al punto en el que ya milimétricamente se piensa todo como ahora. No, yo creo que esto es una cuestión de los últimos 10, 15 años porque la política se ha convertido como toda la vida pública en imagen y pura imagen, ¿no? Entonces ahí todo tiene que estar controlado al milímetro, pero no olvidemos una cosa, nosotros en nuestro sistema democrático no elegimos a las personas, elegimos a los partidos. Elegimos a los partidos en base a un programa electoral que presentan. Con lo cual, toda la vida, iba a decir toda la vida de Dios, desde el año 78, cualquier cargo público tenía que ser un peón. Tenía que ser un peón del partido y tenía que ser un peón de los votantes del partido que lo habían elegido de manera indirecta a través del programa electoral. Lo que ocurre es que ahora ese cargo público casi se debe más a su propia imagen y a lo que le diga el asesor de comunicación política que al programa electoral. ¿De ahí no te parece que quizás los políticos están, decía, yo estuve el otro día en el Congreso cubriendo también la sesión de control, una de las últimas que ha habido, y hablando con Juan María Gastaca, me comentaba que me decía, ¿no? Lo que pasa en el Congreso es una burbuja para lo que hay fuera, ¿no? Es la España interior del Congreso, de la Cámara Alta, Cámara Baja, Senado, Congreso, o la Asamblea de Madrid, o el Parlamento de Navarra, o lo que hay fuera, quizás por esa especie de tener obsesión por la imagen, por palabras, por el mensaje que se lanza realmente en las redes sociales. Es el nuevo teatro nacional, ¿no? Quizás el político que lo ha elegido la gente ha desconectado de la gente por estar viendo tanto. No digo todos los políticos, siempre además intentamos no generalizar. Eso es. Yo intento no generalizar porque es muy malo, es muy de nuestra tierra muchas veces, el tener que meter el mismo saco a todos, pero intentamos hilar fino, ¿no? Cuando hilamos fino, los políticos ahora mismo, o muchos políticos, o algunos políticos, están, digamos, en ese proceso desconectándose cada vez más, o es la sensación que nos está llegando a nosotros. Yo creo que es posible lo que tú dices, ¿no? O sea, el Congreso o el Parlamento de Vitoria, el Parlamento de Navarra o la Asamblea de la Comunidad de Madrid se han convertido en los nuevos teatros principales de cada uno de las regiones, ¿no? Y eso es un problema en la medida... Pero yo le doy la vuelta. Es decir, dentro de 3 años o de 2 o de 4, cuando toquen las próximas elecciones, si se han desvinculado y se han desconectado de la realidad, el electorado se lo hará pagar. Pero tenemos el problema al revés, y es cuando lo que ocurre en esos teatros influye en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una sociedad que convive con normalidad y donde la izquierda y la derecha, pues sí, son izquierdas y derechas, es la España que imita de toda la puñetera vida de Dios. Pero entendemos que el de la izquierda y el de la derecha, cuando hablen de política se cabrearán, pero que pueden hablar de fútbol y tampoco pasa nada, y pueden convivir y pueden coexistir, pues no tenemos ningún problema. Cuando hay un señor en la mesa del Congreso que cuando habla a alguien que no es de su cuerda se da la vuelta, así, porque se da la vuelta, o cuando se dicen cosas como traidor con una alegría, como antes dirías incompetente, y ahora llamas traidor a la patria, traidor a España, amigo de los asesinos, cómplices de yo que sé qué. El lenguaje que se está empleando en la Cámara es bastante... claro, mira, yo voy a contar, y no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero una tertulia política de hace la friolera de 18 años. Con ETA, no en su cenit, pero con ETA activa. Tertulia política
en el País Vasco. Se dicen de todo, 5 o 6 representantes públicos se dicen de todo, cierran el micro y se van a tomar un café, porque efectivamente ha acabado la función. Pero cuando se cierra el micro, Amaiur, cuando se cierra el micro y tú eres representante público y estás hablando por los medios de comunicación, igual que Keipo de Llano desde Radio Sevilla hablaba durante el 36, el 37 y el 38, tú estás enardeciendo a las masas. Tú hablas de eso, de una responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Es que tienen que ser, los cargos públicos y los políticos tienen que ser conscientes de que lo que ellos hacen en esos teatros se ve en todos los medios, se oye en todos los medios y se lee en todos los medios. Y eso es lo que tienen que... a mí me da igual que se desconecten de la sociedad, que la sociedad los penalizará. El problema es cuando desconectan a la sociedad de sí misma, cuando la desmembran y cuando la rompen. Exactamente, es un poco el melón que queríamos abrir ahora, ¿no? Porque, bueno, estamos en mitad de una pandemia, estamos en mitad del suceso histórico, yo creo que más peligroso, más dañino, pernicioso que nos va a tocar a nuestra generación. Nosotros, ojalá. Ojalá, bueno, también te digo que ojalá no lo hubiéramos tocado, pero bueno, ojalá sea solo este, ¿no? Muchos de nosotros venimos de una crisis económica también atroz que nos ha reventado generaciones, ha reventado familias. Sí. Nosotros no hemos vivido una guerra civil española, no hemos vivido una segunda guerra mundial, no hemos vivido ni siquiera, no hemos perdido Cuba o Filipinas, pero estamos ahora en un momento en el que tenemos una pandemia. Y yo he leído un símil maravilloso, decía uno, imaginad que estamos en mitad de una tormenta con un barco y el capitán y el contramaestre se están pegando de hostias. Claro. El barco se está hundiendo, o el barco se está perdiendo, o se está inclinando y se va a hundir, ¿no? La sensación que tengo yo un poco con todo esto, mira, hablando hace poco con Iker Jiménez, me preguntaba, en un vídeo suyo en YouTube, me preguntaba, ¿no? Que, bueno, ¿cómo es esto del periodista de calle tener que vivir esto? Yo le decía, mira, el hecho de tener ahora mismo históricamente como periodista, esto es como cubrir un 11S, como cubrir una guerra del Golfo, como unos disturbios de París del 68 o un 27, ¿no? Esto periodísticamente o profesionalmente hablando, pues mañana a nuestros nietos les contaremos, bueno, yo estaba en 2020, Tim, pero en este momento, cuando nosotros con las herramientas que tenemos, sobre todo con la tecnología que hay, ahora mismo tú y yo estamos aquí a 400 kilómetros, pero estamos hablando con Twitter, Instagram, YouTube, todas las redes que tenemos para poder comunicarnos, ¿no? En el momento en el que más tecnología tenemos, creo que es cuanto peor uso se está haciendo para lanzar mensajes, para encabronar y crispar a la gente. Yo, al hilo de lo que te comentaba antes, ¿no? Las agresiones que hemos sufrido reiteradamente hace unas cuantas semanas. Yo no te digo, Javi, te digo además, y además creo que tú sabes de esto. Nosotros estamos en la calle, vas a entrar a un directo, vas a grabar algo, sabes, tú ves una cámara. Yo creo que tendemos a que las cámaras son imanes y vamos hacia ellas a veces, a ver si nos ve la abuela, a ver si nos ve no sé qué. Lo hemos hecho todos con más o menos años o edad. Y ahora es un momento en el que se ve una cámara y se le, valga la redundancia de lo que estoy quizás abusando hoy, es la barra libre de querer decirle al cámara, al periodista, lo que le dé a uno la gana, ¿no? Yo digo, denunciar algo positivo o negativo, los medios de comunicación son un altavoz. Sí que yo noto, Javi, muchísima crispación, muchísima violencia verbal. Eso te dirías que hasta corporal. La gente está muy tensa. Me decía otro día una compañera, me decía, a ver si es porque no va la gente al fútbol y no se puede desahogar o no va a la discoteca. Puede ser. Están los energúmenos en la calle que no saben qué hacer. Pero yo... Bueno. Sí, yo creo, Amaiur, además que se produce una circunstancia, y es que hace 10, 15 años, cuando el graciosillo, vamos a llamarlo graciosillo, cuando el graciosillo de turno se ponía detrás del periodista a hacer así, o a hacer como que se tiraba a la presentadora, a hacer un calvo, bueno, ese tipo de cosas, le daba igual el micrófono, el logotipo del micrófono. Sí. Ahora no, y eso es una cuestión de que la sociedad está polarizada probablemente por la polarización que viene de la política. Eso es. Y entonces, si tú eres de derecha, si tú ves el micrófono de La Sexta, vas a la secta, Ferreras, tal, no sé qué, y te metes con el tal. Si tú eres de izquierdas y entonces ves que es de 13TV, entonces, mira, de 13, no sé qué. Oigan, es que vamos a ver cómo lo explico. Que es que tiene que haber de todo y usted no está obligado a ver otro canal que no quiera ver. El problema es, y lo decía Pepa Bueno hace un par de días, lo recogió la SER en un tuit,
El problema es cuando la sociedad a los periodistas ya no nos reclama hechos, sino una interpretación de la realidad que no sea disconforme con la que la propia persona, el propio oyente, el propio espectador tiene, ¿no? Es decir, no nos piden la verdad, nos piden que les contemos lo que quieren oír y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Esa frase es maravillosa. Esa frase es maravillosa y además viene un poco al hilo de lo que decíamos, ¿no? El buffet, que es la prensa, y tú te sirves lo que más te gusta, ¿no? Claro, Al hilo, claro. justo, mira, se me ocurre ahora la famosa ley, la famosa propuesta de ley, la idea esta que se tiene ahora de controlar las fake news, de controlar la información de cloaca, todo digamos, toda esta maraña que ha habido ahora en redes sociales también, que también ha polarizado y enfrentado a muchísima gente, ¿no? Porque la prensa no tiene que ser controlada, sino viceversa, ¿no? Sí. Esta idea un poco que promulga el gobierno de coalición de que la prensa o los mensajes o las fake news o también, por decirlo de alguna forma, para que no nos digan lo que tenemos que decir, ¿no? Un poco esa libertad, falsa libertad, que creemos que la tenemos todos y luego no es del todo cierta. Eso es. ¿Qué opinas de esto, Javi? Pues mira, es una situación compleja. Yo creo que en septiembre-octubre de 2018, y creo que están abiertos en Internet, yo escribí un artículo para el Diario Vasco a cuenta de unas jornadas, unas jornadas que organizó Coca-Cola, que hace unos cursos y unas jornadas de periodismo muy interesantes. Y había gente muy interesante en esas sesiones de trabajo hablando de las fake news. Veníamos de toda esta historia de los rusos, Cataluña, el procés y tal, ¿no? Sí, Entonces, y antes con Trump y con los emails de con Trump, efectivamente. Entonces, ya llevamos, hay una serie fantástica que es The Loudest Voice, que yo recomiendo porque nos permite ver cómo Estados Unidos y por lo tanto el mundo se viene polarizando desde finales de los años 90 y durante lo que llamamos de 2000, un poco en torno a la política, ¿no? Y cómo la política nos va polarizando como sociedad. Pero el tema de las fake news, al final, en ese momento veníamos de la parte esta del procés catalán, veníamos también del tema de Trump, incluso del Brexit, o sea, veníamos de cosas que nos hacían pensar que estábamos en un momento muy complicado donde había que meterle mano y hincarle el diente a esto que era un problema realmente, ¿no? En ese artículo, al final yo lo que decía es, bueno, vamos a ver primero, fake news no es todo aquello que es contrario a un gobierno o que es contrario a nuestro propio parecer. Fake news es algo que se genera con el objetivo de hacer mal a una sociedad, de dañar un sistema, de dañar socialmente a un país. Y eso basado en la mentira, en un hecho incierto o en una verdad manipulada. Eso es una fake news. Quiero hacer un alto solo y continúas. Sí. Aquí es cuando nacen, y es cierto, las cuentas verificadoras. Claro. Digamos, los filtros. Claro. En canales, en televisiones, en radios. Pero si te das cuenta, desde Maldita Hemeroteca hasta Neutral, hasta, digamos, empresas que ya solo nacen para verificar, para chequear, para asegurar que es cierto o que no es más que cierto, para que no sea falso. Claro. Para que atente contra una democracia, contra una sociedad. Claro, claro. Es que, vamos a ver, a mí no me preocupa, ¿cómo explicarlo? A mí no me preocupa el Mundo Today. Es decir, el Mundo Today todo el mundo ve que es falso. Y es divertidísimo y además son unos auténticos cracks. O sea, te sacan una sonrisa cada vez que los ves. A mí no me preocupa el Mundo Today. A mí me preocupa cualquier noticia que con el mismo fundamento que las del Mundo Today se viste con un halo de verosimilitud. Y que además no tiene el afán de entretenernos, sino que tiene el afán de dañarnos como sociedad. O sea, en ese... Fantástico esto que estás contando. Acaba porque vamos a abrir este nuevo melón. Vale. Ya por la hora, pero sigue. Vale. No, por terminar. O sea, yo al final lo que decía es que había herramientas que se estaban empezando a aplicar en el año 2018 y en 2 años esto ha cambiado un montón y más desde el mes de marzo hasta ahora es cuando más se ha acelerado. Había inteligencia artificial que permitía detectar las noticias, hacer el fact-check de una manera semiautomatizada, informar a quien iba a leer la noticia de si eso no es cierta. Twitter ahora dice, es que no puedes retuitear prácticamente sin leer el artículo que vas a retuitear. Te fuerza un poco a, ojo, mira esto que vas a retuitear y tal, ¿no? Una actualización, cierto. Claro, pero esto no vale. O sea, no vale en la medida en que se pone en la voluntad de la persona el que se haga consciente de que puede estar retuiteando una mentira. No, facilítale ver que es una mentira. Es lo que voy yo. ¿Quién controla a quienes controlan?
Ya, pero eso es lo mismo que ha ocurrido siempre en la justicia, en la política, en la corrupción. ¿Quién controla a los que controlan? Tendremos que tener algún tipo de consenso entre todos de que alguien tiene que controlar de alguna forma a los que controlan. Y ahora te digo una cosa, hace 20 años no teníamos la inteligencia artificial que tenemos hoy. Es verdad que la inteligencia artificial le tienes que nutrir de datos y le tienes que dar unos sistemas de lectura de esos datos, pero la inteligencia artificial puede ser más objetiva que cualquier persona, ¿vale? Cualquier sujeto va a ser más subjetivo que la inteligencia artificial. Y ahora mismo podemos utilizar ese tipo de sistemas para hacer ese fact-check necesario de las noticias, ¿no? Yo creo que es fundamental el no poner la responsabilidad en la señora María o el señor Pedro de si tiene que ir a confirmar o no confirmar que una noticia que circula es falsa. No, mire, Facebook tendrá que cortar el flujo de noticias falsas, que no lo está haciendo. Twitter tendrá que cortar el flujo de noticias falsas y dañinas, que no lo está haciendo, y eso no me parece que sea atentar contra la libertad de expresión. Es que libertad de expresión es el mundo today. Lo otro es mentir, lo otro es dañar, lo otro es manipular. Igual que tú puedes comprar petardos y no te multarán si tienes más de 18 años y tienes los petardos en tu casa, pero no puedes comprar dinamita porque con dinamita no vas a hacer bromas. Aquí ocurre lo mismo con la información. La información en malas manos es auténtica dinamita. Esto es una maravilla, lo que estás contando es sobre todo pedagógico. Yo creo que además fíjate, para quienes puedan estar viendo ahora mismo este vídeo, para alumnos que estén ahora mismo empezando una carrera o estén a mitad de camino o estén acabándola, incluso gente que ha estado ya recién incorporada al gremio, es muy interesante porque el último melón que queríamos abrir era, además tú has estado en televisión trabajando, Javi, tú has estado has estado en plató, has estado detrás de las cámaras, has formado parte de una redacción o de varias redacciones. Tú sabes que a la hora de elaborar una escaleta, la escaleta para que nos entienda la gente es ese guión un poco que se sigue más o menos en función de cuando empieza un programa hasta cuando finaliza, ¿no? Bloques que se van haciendo, ítems que van alterándose según el día, la noticia, la actualidad, en fin. Pero es muy curioso porque hablando con un compañero hace poco también de este mismo tema, me decía, hombre, Mayur, si tú quieres objetividad, ponte el 24 horas de televisión española y punto, ¿no? Hablando un poco de lo que era la función de servicio público, como una televisión, una cadena pública a una cadena privada o a un programa, ¿no? Y José María García hacía unos cuantos años también un grande comentaba que la televisión en época de crisis, en época de ya no económica, sino de crisis ya de valores, ética incluso, decía, ahora mismo hay un formato que ha triunfado en los últimos 15, 20 años, ¿no? Que es el formato tómbola. Formato Sálvame, formato Chiringuito de Jugones, Punto Pelota y formato La Sexta Noche, es decir... Los todólogos, ¿no? Los todólogos, efectivamente, ¿no? Que yo hago una mesa... yo lo critico como periodista, es decir, yo he trabajado en programas así, me han pagado muy bien, otras me han pagado no tan bien, pero bueno, todo también es un poco de saber a dónde uno quiere y no quiere ir. Porque también es cierto que el periodista, el profesional, tiene que saber con qué herramientas puede trabajar y con cuáles no quiere trabajar más, ¿no? La famosa mesa, ¿no? 3 a un lado y 3 al otro. Sí. Nos enfrentamos y en medio hay una persona que los calma a través de vídeos, directos, etcétera, ¿no? Pues ese formato, que es aparentemente barato, ha hecho que ahora mismo las mayores audiencias de televisión enroquen o polaricen a la sociedad con la izquierda y con la derecha, con el Barça, con el Madrid, con los Paquirrines y con las Belénes Esteban. Así es. Un formato, un negocio de unos 150.000 euros por programa o 100, decía José María García, ¿no? Yo desconocía cifras, decía, esto por 4 euros tú lo haces. Claro. Y es que encima... decía, no haces una pedagogía informativa democrática ni incluso de Estado de Derecho, ¿no? Porque las ligerezas de los todólogos a veces para soltar cosas son brutales, ¿no? Porque no es pedagogía ni una responsabilidad, que es lo que tú decías también antes. Bueno, dicho esto, la tendencia en la televisión, además la televisión, decía todo el mundo, no está muriendo con YouTube, con el entretenimiento. Javi, hay una pregunta por último, ¿no? Ni toda la televisión es periodismo, ni todo el periodismo es televisión. No. Pero eso es algo que quizás no se ha intentado en la sociedad que cale a fondo, ¿no? Que se nutra un poco la psique del personal y que diga, hostia, no todo lo que es televisión es periodismo. Claro. A ver, ni toda la televisión es periodismo, ni todo debate es de todólogos. Es decir, recordemos la clave. La clave también tenía 3 y 3, pero era gente que hablaba con respeto, que hablaba de lo que sabía. Y en esos programas que tú mencionas hay 2 cuestiones. Una, que no hay respeto entre los intervinientes, y 2, que la gente no tiene por qué saber de qué está hablando.
Los todólogos normalmente saben algo de lo suyo, es decir, si hay 4 o 5 temas en esa escaleta que antes mencionabas, sabrán de uno o de dos. De los otros 3, pues se inventarán y dirán un poco tal. Si lo dicen sin afán de hacer daño, pues no pasará nada. Pero, Javi, pero te voy a dar un ejemplo de lo que dices exacto. Yo he estado en un programa, no voy a nombrar ni el programa ni a la persona, pero una tertuliana, a mí en un programa me dijeron, llámale y dile de qué va a hablar dentro de una hora. Digo, pero no sabe de qué va a hablar. No, 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 no. Digo, joder, tiene 197.000 seguidores en Twitter, unas opiniones además grandilocuentes que a mucha gente esta tía yo le voy a creer porque me cae bien, porque es guapa, porque por lo que sea, por lo que sea, ¿no? O si fuese un tío lo mismo. Y yo recuerdo llamarle por teléfono y me decía ella, pásame el enlace de lo que tengo que decir, el guión un poco, y ella, esa persona, ella tenía que establecer una especie de pautas de guiones que tenía que ir con un lado, narrativamente tenía sus palabras clave que tenía que ir soltando poco a poco, ¿no? Y decía yo, hostia, esto es lo más parecido a adoctrinar. Sí. Sí, efectivamente. Pues, o sea, ahí estamos hablando de las élites de los todólogos, ¿no? En cuanto a lo otro que comentabas, es que no toda la televisión es periodismo, ni todo el periodismo es la televisión. Es que hay muy buen periodismo a día de hoy. Lo que ocurre es que la comunicación de masas que se ve a día de hoy es la televisión, y es la televisión con ese formato de los todólogos, de las mesas de debate. Me da igual que lo presente Ferreras Cintora que Xavier Lapitz. Ese es el formato. Ojo, no creo que todos esos programas sean comparables. Hay algunos que pecan más de unas cosas y otros de otras, ¿eh? Pero bueno. Tampoco estamos haciendo una crítica, yo creo. No. También es más una descripción de la realidad, de lo que se ha ido convirtiendo por temas económicos, por soltura de cartera, de lo que ha ido un poco la televisión ya yéndose, pero hablamos de fútbol, hablamos de prensa, de todo. Es un poco las dos Españas, es un poco lo cainita, y por eso hablábamos antes de lo que era votar, lo que era ir a los partidos políticos. Es que es un poco el mundo fútbol. Yo es que soy de... Claro. Yo a mí me gustan estos, ¿no? Y a veces yo creo que es a lo que se está tendiendo. Se ha futbolizado la sociedad. Yo creo que sí. Sí, yo creo que se ha futbolizado, pero se ha futbolizado la afición de otros deportes. O sea, la gente a la que, como a ti y a mí, nos gusta el balonmano, sabemos perfectamente que la afición del balonmano ha sido siempre muchísimo más señorial que la del fútbol. En el momento en el que un equipo, por ejemplo, pero en el momento en el que buscas una masificación de algo, sea de una afición de un equipo o sea de unas audiencias de televisión, cuando buscas la masificación, como la sociedad está futbolizada, esa masificación se futboliza. Entonces se polariza, gritas al árbitro, le llamas hijo puta, el otro es enemigo solo por llevar otra camiseta y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que lo de la sociedad futbolizada también nos daría para mucho, y ya que haces esa referencia a Johan Cruyff con el título de estas charlas, pues daría para hablar mucho de... Es alucinante porque tú escuchas a Johan Cruyff, un tío, bueno, pues como Michael Robinson o como John Benjamin Tosak también. Yo creo que era gente con un mundo interior muy, muy interesante, y son frases extrapolables al mundo ya no de la política, de los sucesos o ya lo cotidiano, ¿no? A lo meramente cotidiano. Y tú hablas con personas que te dicen, fíjate, Johan Cruyff, ¿no? Porque hablamos de él porque ha salido, pero no tenía título de entrenador. Claro. Denostado en su país, porque había sido un tío muy rebelde, sin estudios, sin ningún tipo de nada. Y un tío que incluso en el Barcelona todavía provoca la ruptura familiar de el motín de la Hesperia. Eso es. Entonces, pues son, digamos, un poco las almas libres o estos espíritus a veces que igual intentan extrapolarse bastante también más de la cadena, de lo corriente, de lo mainstream, ¿no? De lo que parece que a veces nos rueda un poco de ese políticamente incorrecto o correcto, que todos, yo creo que todos nos autocensuramos. Yo no conozco a nadie. De hecho, yo creo que las personas que más alardean de ser libres son los más encerrados de todos. Probablemente. Pues, en fin, por ejemplo, en este canal, ¿no? En este vídeo que estamos haciendo ahora, intentamos hacer una especie de fotografía, radiografía, un poco, pues a grosso modo, de lo que está pasando. Eso es. Compañeros, en futuras semanas vamos a ir viendo también otros amigos y compañeros también de profesión y de todo. Y me gusta porque creo que además intentamos... Mira, el Siri creo que se está enterando de todo. Es que esta es otra también que podemos hablar. Cuidado con esto. De los teléfonos, que nos escuchan todo. Iba un poco al hilo de que creo que además quién mejor que nosotros o los profesionales, o incluso podemos estar una hora escuchando simplemente no cátedra, pero sí intentar hacer pedagogía, intentar hacer un poco
de servicio público, porque coño, estás al final sujeto a un contrato muchas veces, a unas condiciones, a unas cláusulas que no te permiten hacer ciertas cosas o comentar cosas, las asumimos todos como tal. Cuando todos firmamos un contrato sabemos a lo que nos atenemos, e incluso con YouTube, cuando tú firmas el contrato de subida de un vídeo, sabes también que tienes líneas rojas que no debes cruzar, ¿no? En cualquier caso, sí que creo, además, lo único que queríamos, por acabar ya un poco ya el vídeo, la televisión, hemos hablado de televisión, hemos hablado de radio, hemos hablado de comunicación política, hemos hablado un poco de los inicios, Javi, pero unas últimas pinceladas sobre este 2020 al que le queda ya muy poco. Esperemos ya, ojalá le tiremos ya de la cadena. Tal cual. Queremos saber 2021, que también de repente nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero, ¿cómo has vivido tú? Yo te he dicho, ¿no? Es un poco como el proceso de esa guerra civil, de mayo del 68, de este 3F. ¿Cómo, desde tu lado, cómo lo has vivido? ¿Con familia, con hijos? Pues mira, yo profesionalmente lo he vivido un poco con esa dimensión que tú dices de estar viviendo algo histórico. Yo intenté que en todo momento, siempre que pudiera estar físicamente en mi puesto de trabajo, echar una mano allá donde fuera necesario. Si el Departamento de Salud necesitaba, ir al Departamento de Salud o trabajar para el Departamento de Salud. Si de Derechos Sociales necesitaba, trabajar para Derechos Sociales. Hemos hecho de todo. Entre marzo y julio hicimos absolutamente de todo y arrimamos todos el hombro. En lo personal, yo también te diría, a ver, yo con dos críos que dejan el colegio uno y la guardería la otra, sentía mucha pena por ellos porque efectivamente esto no era una guerra, pero los teníamos encerrados como en una guerra, y a las 8 de la tarde, cuando sonaban las alarmas antiaéreas, que en este caso era el Resistiré, los sacábamos a la ventana para que vieran el aire. Me daba muchísima pena. Te reconozco que cuando yo salía a trabajar o volvía a trabajar y estaba la calle vacía, me recordaba cuando yo trabajaba de noche y salía a horarios intempestivos a la calle y tenía la sensación de tampoco me importa estar solo, tampoco me importa disfrutar de mi ciudad vacía, ¿no? Y luego cuando empezaron las fases 2, las 3, me sobraba la gente. Te confieso que vivía al principio pensando que nos estábamos equivocando, que estábamos tomando medidas en exceso, que esto era una gripe que podía transmitirse más rápidamente porque nadie tenía inmunidad, pero resulta que no es solo una gripe. Que en buena medida, en muchos casos, esto cursa como una gripe, pero estamos viendo ese COVID persistente, estamos viendo consecuencias neuronales, estamos viendo consecuencias de un daño cerebral o de un daño coronario, estamos viendo cosas que con la gripe no veíamos. No soy de la teoría de la conspiración en el sentido de que no creo que esto haya sido un invento de ningún laboratorio para cambiar el orden mundial, pero está claro que lo va a cambiar, aunque no haya nacido. ¿Qué te ha cambiado esto, Javi? ¿Tú has cambiado meses? A mí mucho. A mí mucho. Por un lado, lo reconozco, me ha hecho creer menos en la... No me ha hecho dejar de ser solidario, sino que me ha hecho dejar de creer un poco en la solidaridad social. Me da la sensación de que este virus o de esto vamos a salir más fuertes, más unidos y tal, es una absoluta mentira. Vivimos en una sociedad que es muy poco solidaria. Han despedido al tío que hizo ese hashtag, lo han despedido. Lo han encerrado. Pues mira, no sé, o lo han encerrado también con problemas psiquiátricos, porque realmente nos estamos encontrando con una sociedad que aplaudía en los balcones a los sanitarios, pero que luego en cuanto le dejaron salir se ha olvidado de los sanitarios para contagiarse allá donde ha podido. Entonces me da la sensación de que no hemos salido mejores, que tendremos que hacer una catarsis colectiva, darnos cuenta de que como al César, el que le llevaba la corona de laurel, tú también eres mortal. Tendremos que darnos cuenta de que somos mortales, de que somos una generación mortal. Estamos ahora mismo ante un mundo... Todos creemos que va a llegar mayo o junio y vamos a volver a febrero del 2020, ¿no? No. Estamos a las puertas de un mundo que no hemos conocido. No. Creo que muy incierto, muy incierto. Hay una incertidumbre con ya no los puestos de trabajo, pero sí las relaciones sociales. Yo te digo, un abrazo, un apretón de manos. El ocio. ¿Cómo va a cambiar el ocio? ¿Cómo va a cambiar el ocio? ¿Cómo va a haber todo, ¿no? La gente habla cuando se llene, por ejemplo, cuando se llene el nuevo Sadar, cuando vayamos a un concierto, cuando vaya Solar, nos vamos a encontrar
en mayo, junio, cuando esto venga, cuando tengamos una vacunación, cuando no sé cuándo será. Y quería acabar con una frase. Yo a mis vascos por el mundo les suelo decir si van a volver algún día, ¿no? Si van a volver a casa, si van a volver a Euskadi o a Navarra o cuando sea. Y la pregunta para acabar es, Javi Domínguez, ¿volverás a los medios o no volverás? De alguna forma volveré. Cuidado con esto, yo les digo siempre, dejad una ventana abierta por si acaso, que digáis, porque muchos viven muy bien en el extranjero. Claro. No vuelvo ni... Cobrando aquí 9.000 euros de ingeniero, no me voy a cobrar 1.800, ¿no? Yo de alguna forma volveré y te confieso una cosa, para mí esta charla también es una manera de volver. Y cuando yo hago una campaña publicitaria y me dicen, oye, pues para ponerle la voz, sí, por Dios, también es una manera de volver. Esa voz. Esa voz tan reconocible, tan maravillosa. Oye, Javi, pues te agradezco, eres el primer invitado de Gallina de Piel. Rompiendo fuego, el hielo, lo que sea. Y vamos a intentar hacer bastantes más charlas, conversaciones. Nos hemos ido a una horita, vamos a intentar hacerlo más o menos así, con este timing. Ya veremos cómo lo hacemos en el futuro. Y te agradezco muchísimo porque creo que la gente que te escuche ahora va a recordarte, seguramente no te han olvidado, pero van a recordar la frescura con la que yo creo que irrumpías tú en los micros. Yo creo que además, Javi, te lo digo de verdad, no por amistad que la tenemos, ni por que hemos trabajado a veces o colaborado juntos, pero creo que además viene muy bien que el sentido crítico que siempre has tenido de no casarte además nunca con nadie, ahora pues a quien te esté escuchando, a quien nos esté escuchando ahora mismo, nos esté viendo, pues que le sirva para algo, porque creo que tenemos que intentar todos los que nos dedicamos un poco a este mundo de la comunicación, del periodismo, de lo que quieras, vale usted la etiqueta que quiera, que decían, creo que tenemos que intentar hacer una pedagogía, dejar de lado también un poco el ego, la vanidad, de que nos vean, nos escuchen. Sí. Porque dirá, claro, tú lo haces en un vídeo de YouTube para que te vea todo el mundo. Bueno, sí, bueno, intentamos ser un vehículo, más un vehículo, un canal que lleve este mensaje y que simplemente es una opinión entre dos amigos que sabes ahí ahora mismo con el mundo. Nos equivocaremos o no, porque seguramente, oye, aquí nadie tiene la receta de la poción mágica de Panoramix, pero lo dicho, Javi, ha sido un placer inmenso y a ver cuándo lo podemos ver, porque ahora la cosa está jodida, hay que ser responsable. Yo hasta el 1 de diciembre no puedo volver a la tierra prometida, pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos, que la tecnología nos une también. Amayur, que ha sido un placer verte, un placer escucharte compartir este rato de charla, que aunque no lo grabemos también los hemos tenido y a través del teléfono, a través del WhatsApp, y al final lo que haces aquí no es afán de que te vean, no, es compartir. Y es un poco como lo de... Sí, oye, al final es un poco como lo de las fake news. A ver, cuando tenga estos 5 visitas y digamos, muy bien, entonces tu chica, mi mujer, mi madre, mi padre, y ya está, ¿no? Pues bueno, pues encantados de la vida y ese rato que habremos estado juntos. Me decía una persona muy interesante y muy importante de la comunicación, bueno, de la tele, ¿no? Me decía, no hagas nada nunca por la audiencia, tío. Claro, efectivamente. Hazlo porque crees en ello. La gente que más dinero tiene es la que no se preocupa por el dinero, ¿no? Eso es. Pues en la tele pasa un poco igual, ¿no? No hagas nada nunca por la audiencia, bueno, controla un poco, es como todo, ¿no? Controla las señales de tráfico, pero no hagas nada por la audiencia porque es cuando ya eres preso de todo. Javi, un placer, tío. Cuídate. Y nos vemos. Un abrazo. Venga, hasta luego.